Una vez más con ustedes, queridos hermanos, para traerles un mensaje de fe y de esperanza en esta hora. En esta oportunidad, 1 Corintios 15, versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El título de hoy, la importancia de la resurrección de Cristo. Es imposible e inútil tratar de determinar cuál es más importante, su muerte o su resurrección, porque la una sin la otra nunca podrían haber sido suficientes para la salvación de los hombres. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, su muerte no hubiera sido más que la de un mártir, o no nos hubiera dado nada más que una filosofía. Sin embargo, el sacrificio vicario de su muerte y su resurrección no hubiera presentado ningún poder salvador. Sin la muerte y la resurrección de Jesucristo no hay esperanza para el pecador. Fue su resurrección triunfal la que demostró que Él era el Dios manifestado en carne. Acerca del Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección prueba que su muerte fue de valor suficiente para Dios cubrir todos nuestros pecados, porque su sacrificio fue el sacrificio de Dios manifestado en carne. Entonces, la resurrección de Jesucristo es el fundamento sobre el cual está edificada la verdadera iglesia de Cristo. Los apóstoles dieron el lugar de mayor importancia. En el famoso pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versos 13 al 19, se encuentra una de las más poderosas, óigame bien, suposiciones negativas en conexión con la fe cristiana. Pablo enuncia 5 hechos negativos que, de no haber sido por la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, el Evangelio sería otro fracaso, como lo han sido todas las religiones humanas. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería vana. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nuestro evangelio le sería robada su nota de gozo y sería cambiada por un cántico fúnebre. Se convertiría en un evangelio de muerte, una simple biografía de un hombre que vivió una vida extraordinaria, pero sufrió una muerte ordinaria, aunque ignominiosa. Aún la muerte de la cruz, nuestro evangelio sería vaciado, quitado de su autoridad celestial y de su poder sobrenatural. Si Jesús no hubiera ganado la victoria en el Calvario, si Jesucristo no hubiera vencido a la muerte, como es evidenciado por su resurrección, entonces el infierno y la tumba todavía seríamos víctimas del infierno, víctimas de la condenación. Pero para dar efectividad al Evangelio era necesario la victoria de una tumba vacía y del poder de nuestro Cristo resucitado. ¿Ah? La fe sería vana, nuestra fe también sería vana. Todo lo que ha sido aceptado por fe como un regalo gratuito de Dios por medio de Jesucristo sería completamente falso, vano, negativo. Filiación divina, vida eterna, justificación, santificación, glorificación y un lugar en el cielo sería tan falso como decir que la noche tiene 40 horas. Si Cristo no hubiera resucitado, estos no serían nuestros. Pero Pablo repite lo mismo en el versículo 17 y dice, la fe es siempre impotente a menos que su objetivo o su objeto le dé el poder. Los apóstoles también serían falsos y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, un requisito esencial para el apostolado era que Él fuera testigo de la resurrección de Cristo.
Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de nosotros se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Al elegir un sucesor para Judas, uno de los prerequisitos era que él fuera testigo de la resurrección de Cristo. Estos hombres eran falsos testigos de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos tan falsos como los más falsos que hay hoy en día. Los apóstoles de la verdad hubieran sido hallados apóstoles de falsedad. Si Cristo no hubiera resucitado, el material entero de la autenticidad bíblica se hubiera desmantelado, dejando solamente una pequeña dosis de esa autoridad. Los creyentes, si Cristo no resucita, los creyentes estaríamos todavía condenados. Aún estáis en vuestros pecados, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, no poseería más eficacia salvadora que la de cualquier otro carácter histórico. Era necesario la resurrección de Jesús para mostrar el valor justificativo de su muerte. Entonces, la Biblia nos dice que estaríamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados si Cristo no hubiera resucitado. Pero Él resucitó para nuestra justificación. Ahora, aquellos que han muerto no tendrían ninguna esperanza de su resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en ese Cristo muerto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese Cristo que se muere cada Viernes Santo, ese Cristo que resucita cada domingo, ese muerto, ese Cristo nos salva. Ese Cristo no lleva a nadie a la gloria. Ese Cristo es una vergüenza para el pobre pecador, porque en él no hay ninguna esperanza de la resurrección. Es mejor sufrir como aquellos que no tienen esperanza que sufrir como aquellos que tienen una falsa esperanza. La esperanza que sostuvo a los mártires en su sacrificio y que los llevó a dar su vida por Cristo, eso fue lo que los llevó a la gloria, porque la resurrección de Cristo les anticipaba que Él vendría por ellos. Mas ahora Cristo es resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Esto es un hecho contundente. Uno no puede más que estar impresionado al leer los primeros capítulos del libro de los Hechos y ver la preeminencia o lo prominente lugar por los apóstoles en la verdad de la resurrección de Jesucristo. El primer mensaje predicado después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es prácticamente el tema de la resurrección de Jesucristo. El segundo mensaje registrado y predicado por Pedro del pórtico del templo del templo de Salomón, de nuevo menciona este gran hecho. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Hablando luego ante el Sanedrín, el apóstol Pedro no deja pasar la oportunidad sin dar testimonio de que Jesús vive, de que Jesús está vivo, de que su tumba está vacía. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Difícilmente habrá algún mensaje predicado a otra persona o multitud en el que no se mencione la resurrección de Cristo. Y finalmente Hechos 4:33 dice textualmente, dice,
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Entonces, Cristo ha resucitado. Tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos la herencia reservada en los cielos y tenemos nuestro galardón asegurado. Si Cristo resucitó, hay vida y vida eterna. Dios les bendiga.